Gracias a tu confianza somos número 1 en depósitos. En nuestro 108 aniversario ahorra y gana premios en efectivo. Son más de 1 millón de lempiras. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, presenta. En las últimas horas el gobierno de la República ha hecho un anuncio muy importante respecto a la compra y adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Ya solamente restan 5 días para que finalicemos este segundo mes del año 2021. Y en Honduras seguimos viendo cómo en países como Costa Rica, Panamá y El Salvador se avanzan con este proceso de inmunización de su población contra el coronavirus. Ya la cifra de fallecidos ha sobrepasado los 4.000 de manera oficial, aunque dicen que esta cifra es, al parecer, el doble, según datos extraoficiales. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud y también de la Secretaría General de Gobierno, ha anunciado 3 equipos que están al cargo de la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Un equipo científico, un equipo legal y administrativo y también un consejo de veeduría social. En estos momentos, países de Sudamérica como el Perú y también Argentina son objetos de tremendos escándalos por el caso de Vacunagate en Perú y también el caso denominado como vacunación VIP en Argentina, donde ambos gobiernos apartaron miles de dosis para vacunar a sus círculos más cercanos. En esta primera hora de Foro Canal 10 nos acompaña el viceministro de Salud, el doctor Freddy Guillén. Doctor Freddy Guillén, este anuncio de suma importancia que ha hecho el gobierno de la República en las últimas horas. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Eric, un placer saludarle nuevamente, pueblo hondureño. Sí, efectivamente muy contentos, ¿verdad? Que hemos avanzado mucho en el proceso de compra de vacuna y este día nosotros vamos a tratar de explicarles a ciencia cierta el proceso, la forma transparente en que se va a llevar a cabo, la veeduría que va a tener el proceso, la parte legal, la parte contractual y al mismo tiempo explicar el trasfondo del porqué de las reformas a las leyes que se hicieron en las últimas horas. Ok, iniciemos por lo primero, doctor Freddy Guillén. Las reformas que se hicieron el pasado fin de semana a la ley para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. ¿El por qué, doctor Freddy Guillén? Recuerde que nuestra ley de vacunación ha tenido, voy a poner el contexto en la parte de la historia para que ustedes entiendan un poco mejor la situación. Nuestro país, durante toda su historia, ha adquirido sus vacunas a través del fondo rotatorio y a través de Gavi. Gavi es una iniciativa que faculta a estos países poder adquirir vacunas de forma más económica y de forma rápida. Entonces, inicialmente, los países en el mundo tienen fondo rotatorio, ¿verdad? Por ejemplo, he estado recientemente en mucha comunicación con el Ministerio de Salud de Chile, porque es importante nosotros tener esa experiencia que ha adquirido Chile con su proceso de vacunación. Han vacunado al 20% de su población y también hemos tenido comunicaciones con Israel, con toda la parte del Ministerio de Salud de Israel, y nos han brindado esa experiencia y en base a eso nosotros hemos hecho las reformas a estas leyes. ¿Por qué se han hecho las reformas? Porque nunca antes en la historia de nuestro país tuvimos la necesidad de hacer este tipo de reformas a la ley de vacunación, porque siempre las vacunas que no habíamos tenido una pandemia, entonces en el mercado mundial había suficiente cantidad de vacunas. Y eso es importante mencionarlo también. ¿Qué sucede en este momento? Nos dimos cuenta que por el fondo rotatorio a través de Gavi, era muy complejo en este momento, no porque el fondo sea malo, nada que ver, sino porque realmente COVAX Gavi nos ha dado muchos frutos a lo largo de 20, 30 años que llevan en nuestro país.
Entonces, en ese sentido, nosotros se modifica la ley que faculta a la Secretaría de Salud hacer compras no solo a través del fondo rotatorio, sino que a través de mecanismos bilaterales. ¿Qué quiere decir eso? No significa que nosotros le vamos a ir a comprar a cualquier persona una vacuna. Significa que nosotros vamos a ir y estamos negociando con farmacéuticas de prestigio. Y cuando ahí dice personas jurídicas, hemos visto realmente mucha mala intención en algunos sectores con respecto a esta palabra. ¿Y qué significa? Que estas farmacéuticas, le pongo un ejemplo, Pfizer tiene una persona jurídica en nuestro país. AstraZeneca tiene representación jurídica en nuestro país, porque estas farmacéuticas que ahora producen vacunas, en la antigüedad o hace un tiempo han vendido medicamentos a nuestro país. Tenemos muchas marcas reconocidas que se dedican ahora al tema de vacunación, pero que tienen representación jurídica en nuestro país. Entonces, la claridad es que estamos negociando directamente con las diversas farmacéuticas, estamos negociando en este momento, y se lo digo con toda claridad, con Pfizer, con AstraZeneca, estamos negociando también con Moderna, estamos negociando también con vacuna Sputnik 5. Entonces es importante que el pueblo hondureño tenga la claridad del por qué se hicieron estas reformas. Yo definitivamente quiero dejar el contexto claro acá, y hay un punto que para mí es el más importante. De ninguna manera se ha reformado en contra del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones. Eso es totalmente falso. De hecho, y lo digo públicamente, mantengo comunicación constante con el doctor Renato Valenzuela, comunicación constante con la doctora Aida Berenice, que son parte de ese gran consejo consultivo, que no viene de ayer. Lo que pasa que lamentablemente en nuestro país todo es muy circunstancial. ¿Por qué se menciona tanto el consejo consultivo en este momento? Porque, y de hecho hay mucha gente que no lo conocía, ese es un consejo consultivo que viene trabajando hace muchos años en pro de las vacunas de nuestro país. Ahí hay gente experta, infectólogos pediatras, perdón, mucha gente que se ha dedicado por años a servir a nuestro país. Y ojo con eso, el Consejo Consultivo es totalmente ad honorem, solamente ellos hacen sus recomendaciones técnicas, participaron y aportaron en todo ese gran plan de introducción a la vacuna que se ha realizado en nuestro país, del cual se ha hablado mucho a nivel del mundo, porque es un plan muy compacto. Entonces, en ningún momento nosotros quitamos el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones. Yo hubiera sido el primero que me hubiera opuesto a esa situación. El Consejo sigue vigente. De hecho, gracias al apoyo del doctor Renato Valenzuela, hemos tenido buenas comunicaciones con el exterior. Ayer casualmente me senté con la jefa de inmunizaciones del gobierno de Chile, la doctora González, Cecilia González. Entonces ella nos contó durante más de una hora toda su experiencia con la situación de vacunación que han tenido en el país de ellos, un país con un poco más de 19 millones de habitantes y que ha sido de gran lección. Han descubierto muchas cosas con las diversas vacunas, porque no es lo mismo lo que nosotros leamos en un artículo a lo que nosotros no es lo mismo lo que dice un artículo, lo que dicen los medios de comunicación y lo que en realidad sucede cuando nosotros nos enfrentamos en la práctica a la vacunación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en muchos países nosotros hemos tenido la creencia o la cultura desde inicio que, por ejemplo, la vacuna Pfizer tiene que estar estrictamente en una temperatura de -70 a -80 grados bajo cero. Esa es una temperatura, una ultra baja temperatura. Entonces, pero me dice el gobierno de Chile, mire, hemos detectado nosotros y hemos estado en pláticas con Pfizer de que la vacuna soporta mucho menos de esa temperatura.
Y así muchos ejemplos que ellos me ponen que el día a día en su experiencia de vacunación los ha llevado a obtener estos resultados. Pero volviendo a la ley, Eric y pueblo hondureño, ese fue el primer candado que se retira, que no solo a través del fondo rotatorio podemos comprar vacunas, sino que a través de compras bilaterales. Número dos, ¿cuál es el segundo candado que se retira? El hecho que nosotros somos un país que tenemos soberanía en nuestras compras y realmente es importante las regulaciones. Por ejemplo, la FDA es un organismo americano que por años ha regido los alimentos y las drogas en el mundo. O sea, me refiero a drogas, a medicamentos, insumos. Entonces, por muchos años, y nosotros lógicamente hemos acatado muchos lineamientos de ellos, pero de eso a que existan 9 entidades mundiales que tienen el mismo prestigio o un poco más prestigio que la FDA, es cierto también. Tenemos EMA, por ejemplo, en Europa, hay otras entes regulatorios y recuerde que acá también es importante mencionar, en la salud no podemos involucrar los temas políticos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Que muchos países no tienen relaciones con otros países, políticamente hablando, ¿verdad? O diplomáticamente hablando. Pero básicamente el mensaje es el siguiente. Se elimina el tema de la FDA en ese artículo 9, claramente porque esto nos impedía adquirir algún otro tipo de vacuna. Mire el dato importante que le voy a dar, y es importante mencionarlo porque al final del día nosotros también tenemos que adoptar estas buenas prácticas o estos buenos modelos. ¿Por qué Honduras nunca había modificado esta ley? Porque no había habido necesidad de modificarla. El fondo rotatorio nos ha cumplido a cabalidad, con los mejores precios, con las mejores efectividades de las vacunas. El PAE en nuestro país, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, ha tenido muchísimo éxito. Entonces, cuando usted tiene éxito en algo, no tiene necesidad de modificarlo. ¿Qué sucede en este momento? Por ejemplo, en Chile, yo les hago la pregunta, ¿ustedes también modificaron alguna ley? Y ellos me dicen, nosotros nunca hemos estado como con la exclusividad a un solo fondo. Entonces ellos dicen, el 85% de las vacunas que ellos han tenido durante la historia de Chile, las han comprado a través de compras bilaterales y el 15% a través de un fondo rotatorio. En nuestro país era lo contrario, el 100% se han comprado a través del fondo rotatorio. En este caso, que ya tenemos una necesidad o una urgencia, nosotros modificamos la ley para poder adquirir vacunas, porque el mundo entero está adquiriendo vacunas de todas formas. Entonces, yo escuchaba a alguien ayer que decía, pero ¿qué garantía tenemos de eliminar la FDA de la ley? La garantía que nosotros tenemos, y le pongo el caso particular, ha sido muy comentado el tema de Sputnik 5. ¿Qué garantía tenemos nosotros que es una buena vacuna? Número uno, que más de 40 países en el mundo la están aplicando y no han demostrado efectos adversos significativos. Número dos, que también me parece una parte muy importante, que muchos entes de prestigio han demostrado la efectividad de la vacuna Sputnik. Por ejemplo, Lancet, que es una revista mundial súper prestigiosa, aprobó la efectividad de dicha vacuna en el 91.6%. Recientemente nuestro país necesita una efectividad, necesita que vacunemos masivamente para, número uno, para disminuir el 100%, porque todas estas vacunas, al empezarlas a aplicar, disminuyen el 100% de las hospitalizaciones, y no solo las hospitalizaciones, Eric, disminuyen el 100% al mismo tiempo de las formas graves de la enfermedad. O sea, no significa que vacunándonos no nos va a dar COVID, probablemente nos va a dar COVID, pero podemos tener una garantía que no nos vamos a complicar si nos da la enfermedad. Entonces, eso es muy importante mencionar. Ok, doctor Freddy Guillén,
Doctor Freddy Guillén, vamos a hacer un pequeño alto porque hay que darle una debida lectura a los mensajes que publicaba el presidente Juan Orlando Hernández sobre este tema de las vacunas. En un primer mensaje de Twitter, Juan Orlando Hernández decía lo siguiente: la carrera por obtener la vacuna contra el COVID-19 ha mostrado la fuerza del mercado sobre los organismos encargados de darle más equidad al mundo. Y aquí vamos a dejar claro, la OMS no está fabricando vacunas. Son las grandes farmacéuticas en conjunto con las grandes universidades del mundo que se dedican de la parte científica. Los países más ricos han acaparado el 93% de las vacunas. Eso ya se preveía, eso ya estaba en curso. No se respetó la solidaridad que la OMS vía COVAX nos prometió. Al final, doctor Freddy Guillén, subsecretario de Salud, este 20% de las vacunas para Honduras a través del mecanismo de COVAX, ¿cuándo llegan al país? Ok, en ese sentido, mire, yo le puedo dar una claridad a usted. Yo sigo pensando que el mecanismo COVAX no nos ha fallado a nosotros, sino que las farmacéuticas le fallaron al mecanismo COVAX en temas de distribución y en temas de pronta vacuna. Pero lo que usted me pregunta, puntualmente, hay una situación importante que mencionar. Yo no le puedo decir, Eric, este día una fecha exacta. La primera interpretación que nosotros teníamos, de acuerdo a lo que ellos nos dijeron, era que la vacuna venía en la segunda mitad de febrero. Entonces, nosotros en base a eso hicimos una planificación, pero al mismo tiempo nosotros estábamos avanzando en compras bilaterales. ¿Qué sucede? La última comunicación que hemos tenido con ellos nos han dicho lo siguiente: entre fecha 22, que fue ayer, y fecha 26, que tengo entendido que si no me falla el cálculo, 26 es viernes, nosotros les enviaremos una comunicación donde establezca el calendario con fechas que le vamos a dar y la cantidad exacta de dosis que van a llegar a su país. Entonces, esa es la información que yo manejo en este momento. No voy a ser irresponsable diciendo nuevamente una fecha, porque definitivamente esto no depende de alguien en particular. Esto es un canibalismo, le llamo yo, a nivel del mundo, con el acaparamiento de las vacunas. Todos, o sea, no existe un país en el mundo que no quiera tener una vacuna. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta es clara. No le puedo dar una fecha en este momento. Lo que sí le digo con toda propiedad, que independientemente de lo que venga en el mecanismo COVAX, que es bienvenido a nuestro país, que lo he reiterado en diversos medios de comunicación, que necesitamos esas vacunas, obviamente, pero que nosotros también hemos hecho un desmarque y estamos trabajando arduamente en compra bilateral de vacunas. Y estamos próximos a... Ok, doctor Freddy Guillén, vamos a darle lectura, doctor Freddy Guillén, al tercer mensaje que publicaba el presidente Hernández. La gestión del Estado, Instituto Hondureño de Seguridad Social, para una compra directa sin intermediarios, ha sido también ejemplo del poder del mercado. AstraZeneca ha informado que no pueden entregar en abril, sino hasta mayo. Pero con esa fuerza del mercado, doctor Freddy Guillén, Costa Rica desde diciembre, Panamá desde enero y ya desde hace una semana El Salvador. ¿Esta vacuna para el Seguro Social llega hasta mayo, doctor Freddy Guillén? Sí, efectivamente, nosotros hemos recibido una comunicación con la gente del Seguro Social, lógicamente, del cual tenemos una muy buena relación. Y se lo dejo claro, Eric, porque hay muchas especulaciones, hay muchas hablas, y nosotros no tenemos, o sea, al final el ente rector es Secretaría de Salud. Y el Seguro Social es parte de nuestro sistema de salud. Lógicamente, con aportes de los afiliados y con aportes del gobierno, el Seguro Social
lleva su curso también. Y de verdad que han sido, las negociaciones que ellos han hecho nos han apoyado mucho. Lamentablemente en este momento eso nos demuestra de que inicialmente la planificación que le dieron al Seguro Social o que tenía el Seguro Social decía que en abril la vacuna llegaría. Pero la compañía farmacéutica dice, bueno, nos vamos a atrasar 4 semanas. Entonces ya no llega en abril, llega en mayo. Y con lo otro que usted me dice, de la parte de que los países vecinos tienen vacunación, yo le puedo dar claridad en algo. Los asesores en ese sentido son el Consejo Consultivo y públicamente ellos han manifestado lo siguiente. Ellos recomendaron al gobierno y a la Secretaría de Salud tener la prudencia del caso con la compra de vacuna o con reservar alguna vacuna. Nunca antes, Eric, en la historia del mundo, y usted puede buscar la evidencia científica, porque es la que pesa. Yo puedo decir una cosa aquí, la evidencia científica es otra, pero leyendo la evidencia científica nos dice lo siguiente: nunca antes en la historia del mundo se había creado una vacuna en 10 meses. Nunca antes. Y esta vez fue la excepción. Número 1. Número 2. Al final, las críticas tienen un sesgo en alguna medida. Y le voy a comentar un caso que nosotros tenemos una evidencia a nivel del mundo. Y le digo con claridad. La mayoría de los países que adquirieron vacuna, supongamos del 24 de diciembre, que es cuando empezaron a vacunar, por ejemplo, Costa Rica, Chile, El Salvador hace una semana, más o menos, en tiempo, Panamá, enero. La mayoría de esos países compraron su vacuna a un costo sumamente elevado. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Las críticas siempre iban a llegar si nuestros críticos, en este caso, no soy una persona de polémica, no me voy a referir a ninguna persona que haya criticado. La gente cuando critica tiene su objetivo de crítica. Y está bien, las críticas son constructivas. Pero Eric, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos comprado una vacuna a $50, $57, y nos hubiera triplicado o cuatriplicado la cantidad de recursos que se están invirtiendo en este momento? Probablemente ya tuviéramos vacuna. Pero, ¿dónde estaríamos en este momento? Crucificados porque adquirimos la vacuna a precios exorbitantes. Entonces se da cuenta que al final del día no es que se haya tenido un atraso. Número 1, los expertos nos dijeron, bueno, o le dijeron al gobierno en su momento, yo no era parte del gobierno en ese momento, le dijeron al gobierno en su momento, esperemos porque no sabemos qué va a pasar con la vacuna. Entonces, y de verdad que se lo digo, la Secretaría de Salud, Eric, y que son cosas que la gente probablemente critica por desconocimiento o porque no se ha podido manifestar la situación, es la siguiente. El plan de introducción a la vacuna tiene fecha de julio-agosto, o sea que desde aquel momento se está pensando en la vacuna. Desde aquel momento hay estudios que nuestro país tenía que se están pensando en la vacuna. ¿Y qué hubiera pasado, Eric, si en diciembre nosotros hubiéramos tenido vacuna y alguien le hubiera dado un efecto adverso? No sé, las vacunas tienen miles de efectos adversos. Un efecto adverso crónico, entonces también hubiéramos sido objetos de crítica. Entonces yo creo, Eric, que de verdad no estoy justificando lo que ha sucedido de ninguna manera. Nosotros no tenemos vacuna en este momento y ese es el punto que tenemos que tocar. Tenemos que tener la claridad. Ahora, doctor Guillén, no hay vacuna. Doctor Guillén, aquí nos dice un amigo televidente, pero sí salieron corriendo a comprar latas, esto en razón a los hospitales móviles. ¿Qué valoración le da a este comentario? Tengo 2 minutos para hacer una primera pausa comercial.
Bueno, no, definitivamente yo no puedo tampoco cambiar la mentalidad o el pensamiento de la gente. De verdad que respeto mucho al televidente que hizo la crítica, respeto mucho al pueblo hondureño y en realidad son los órganos de justicia, Eric, que al final del día nos van a decir si existió alguna situación o si definitivamente no existió ninguna situación. Yo no participé en esos procesos, entonces por lo tanto no tengo esa certeza de hacer una opinión en ese sentido. Claramente se lo digo. Al mismo tiempo, sí tengo conocimiento porque he podido observar los procesos de funcionamiento de ellos y definitivamente también darles la claridad al pueblo hondureño de que en alguna medida son bienes nacionales que hay que hacerlos realmente operativos, obviamente garantizando el bienestar del pueblo hondureño en esas unidades modulares. Ok, doctor Freddy Guillén, vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, sigo conversando con su persona. Doctor Freddy Guillén, subsecretario de Salud. Vamos a hablar sobre estos 3 equipos que ha designado el gobierno para la gestión de la vacuna contra el COVID-19. Un equipo científico, un equipo legal y administrativo y también un consejo de veeduría social. Esperamos que en este consejo de veeduría social no estén los mismos, doctor Freddy Guillén, porque los mismos dan los mismos resultados. Ok, hacemos una primera pausa comercial, ya volvemos. Gracias. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. En esta mañana de hoy, martes 23 de febrero, seguimos conversando con el subsecretario de Salud, el doctor Freddy Guillén, sobre el tema de la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Doctor Freddy Guillén, expliquémosle ahora a nuestros amigos televidentes estos 3 equipos que el gobierno ha designado para la compra de la vacuna contra el COVID-19. En principio, un equipo científico. En segunda instancia, un equipo legal y administrativo. Y en tercero, un equipo o un consejo de veeduría social. Empecemos en ese orden, doctor Freddy Guillén, adelante. Bueno, sí, comentarle, Eric, de que aquí hay una situación puntual. Se han tomado la decisión de 3 equipos por la razón siguiente. Número 1, es importante la parte, los 3 son importantes, pero cada uno me da una importancia diferente. La parte científica, y decirle, porque yo de verdad que cuando uno hace una opinión, uno tiene que tener fundamentos. Entonces, acá nosotros tenemos un gran equipo científico conformado, y ese equipo científico ya está conformado. Nosotros estamos trabajando con ellos y hemos venido trabajando con ellos en tema vacuna, puntualmente. Pero estamos involucrando otros actores. El equipo científico encabezado por el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, doctor Renato Valenzuela, doctor Luque, la doctora Ida Berenice, que tienen tanto prestigio en el ámbito. Y a ese equipo, también en ese equipo de expertos, estamos incluyendo a la plataforma Todos contra el COVID, para que sabemos de la gran experiencia que tienen, sabemos y hemos estado asesorándonos de ellos también, para ver la parte logística, para ver la parte de la efectividad de las vacunas, para ver cuál es la vacuna que en todo caso nos convendría adquirir de forma bilateral. Acuérdese también de que los expertos en este ámbito nos dan números, nos dan experiencias. Por ejemplo, nos dice básicamente lo siguiente: ¿cómo saber cuántas vacunas tenemos que adquirir? Entonces, ese gran trabajo está en el plan de introducción a la vacuna, para que nosotros tenemos que adquirir un número determinado de vacunas para no comprar o exceder ese número de vacunas, ni comprar menos de esa vacuna y que la población objetivo nos quede por fuera.
Entonces, eso es importante mencionarlo. De ahí, ¿cuál es la otra parte más importante? La parte legal. ¿Qué involucra la parte legal? Involucra un engranaje de los equipos de Secretaría de Salud, un cuerpo de abogados, un cuerpo de gente experta en administración y en adquisición o sea, en este caso vacuna. O sea, ellos no son expertos en vacuna, pero son expertos en adquisición y compras. Y ese equipo legal está conformado por 2 secretarías. La primera secretaría, que es la de salud, ¿verdad? Todo el equipo de Secretaría de Salud. Y el otro equipo es todo el equipo de Secretaría de Finanzas. Entonces, en ese sentido, hay un acompañamiento mutuo de ambas secretarías para la decisión de la compra, la parte contractual, la parte de adquisición, etc. Y la otra parte, que no deja de ser importante, y que le digo, la parte de expertos, la parte legal y la parte de la veeduría social, que eso nos va a dar a nosotros la tranquilidad de que tenemos muchos ojos encima, y al pueblo hondureño la tranquilidad de que en buena medida lo que se está comprando es de calidad, a precios competitivos, y al mismo tiempo que acá todo está siendo transparente. Y mire lo que le voy a decir, el día de hoy están convocados los actores que yo le estoy mencionando. A las 8 de la mañana hay una reunión de alto nivel donde están todos los entes involucrados, tanto en veeduría social, en la parte legal y en la parte expertos. Entonces, darle la tranquilidad a nuestro país de que las cosas se están haciendo bien hechas, y al mismo tiempo, además de veeduría social, tenemos el ente contralor del Estado, que es el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, en ese sentido, darle que la certeza o la certidumbre a nuestro país de que este va a ser un proceso transparente, que los recursos que se van a utilizar van a servir para comprar vacunas de forma inmediata. Y ojo con algo, también he visto en muchos medios de que están diciendo que como nos tardamos tanto, la vacuna va a ser más cara. Eso es totalmente falso. Aparentemente, entre más se tarda uno en adquirir un objeto, en este caso una vacuna, pensamos de que puede ser más caro, pero en este caso es todo lo contrario. Los países que compraron en aquel momento compraron a costos exageradamente elevados, y nosotros, que hemos tenido una planificación en ese sentido, vamos a comprar a costos competitivos. Es más, le voy a dejar un dato. Le voy a dejar un dato aquí, y es importante que el pueblo hondureño lo sepa. Recientemente he conocido la experiencia de muchos países, y todos esos países nosotros vamos a comprar al 50% menos de lo que ellos compraron, y hay garantía de eso. O sea, hay publicaciones de eso, no es que me lo esté inventando ni que quiero quedar bien con Honduras, hay una garantía de eso. Entonces, eso es importante también mencionarlo, Eric. Doctor Freddy Guillén, sobre estos 3 puntos yo tengo observaciones. Por ejemplo, sobre el punto número 1, el equipo científico. ¿No tocaron las puertas del referente en la parte científica en Honduras, como lo es Sir Salvador Moncada, y también del doctor Marco Tulio Medina, que a nivel académico es referencia en Honduras, doctor Guillén? Le digo una cosa, públicamente, o sea, la Universidad Nacional, y el rector lo aclaró el día de ayer, la Universidad Nacional emitió un dictamen técnico, pero yo se lo digo, Eric, con toda tranquilidad del mundo, yo tengo conversaciones con el doctor Marco Tulio Medina, tenemos conversaciones, o sea, él es un orientador. Así, con Sir Salvador Moncada no he tenido comunicación, sería mentiroso, pero
yo particularmente, como Freddy, en esta posición de subsecretario de Salud, permanentemente hago opinión de expertos. En este caso, tengo permanente comunicación con el doctor Marco Tulio Medina, y no es que él sea parte de esta compra, no, tenemos que dejar claridad. Lo abordo como un médico al que respeto, al que estimo mucho y al que es un científico de nuestro país. Entonces, permanentemente tengo comunicación con él, porque estos engranajes de la parte científica son los que nos definen las políticas de vacuna, y es lo más importante. Entonces, y de hecho, hemos tenido bastante comunicación, nos ha hecho bastantes observaciones, y hemos estado en pláticas permanentes. Ahora, es importante mencionarlo que el dictamen técnico que se pidió no es que la Universidad Nacional tenga algo que ver en la compra, en el apoyo logístico, no. La Universidad Nacional, nosotros le solicitamos un dictamen y ellos se pronunciaron para ese dictamen. Entonces, eso nos respalda aún más a los críticos que han dicho, porque mire, aquí hay un tema importante. ¿Qué decían los críticos hace un par de meses? Que la vacuna de AstraZeneca era buena. Luego sale la efectividad de la vacuna, dijeron que era mala ya. Y luego era la oportunidad que teníamos nosotros de tener vacuna AstraZeneca, y dijeron de que, bueno, ni modo, es vacuna AstraZeneca. Pero yo creo que aquí hay demasiados discursos. Entonces, demasiados discursos, y muchos de ellos no científicos, muchos de ellos más enfocados en temas políticos que en temas médicos o científicos. Y realmente la claridad que yo le quiero dejar aquí este día, Eric y pueblo hondureño, y se lo digo, mire, yo de verdad que soy una persona muy tranquila, acepto todas las críticas que el medio nos haga, y sobre todo los colegas, pues que uno los respeta tanto, que es gente con tanta experiencia. Pero de verdad que nuestro país ha caído en una situación muy compleja, porque no vemos nada de lo que se hace de forma correcta. Ahora, y le digo con claridad, aquel día alguien me hacía una crítica y me decía que uno de repente no está facultado para tener un cargo de esto. Pero le voy a decir una cosa, Eric, yo puedo esperar una crítica. En este caso, yo soy contratado bajo el tema de la emergencia COVID. O sea, porque considero que he trabajado 11 meses en el tema de COVID. Y yo le puedo recitar lo que es COVID-19. Lo viví personalmente, estuve en salas COVID, estuve en todos los temas que se imagina atendiendo pacientes COVID. Entonces, de verdad que hemos caído en una situación un poco compleja con la parte política. Yo no digo que muchos médicos que opinan no dejan de tener razón. Ojo con eso, ¿verdad? Y yo, o sea, no puedo defender lo indefendible. Pero de eso, a que nosotros hagamos pláticas, por ejemplo, yo le digo una cosa. A mí me ha llamado, he tenido conversación con el doctor Marco Tulio Medina, y las críticas que él me hace, yo las traslado en una oportunidad. Entonces yo le digo, doctor, tiene toda la razón, ahorita procedemos a eso. La vez pasada otro médico de mucho prestigio me llamó y me dice, doctor, considero que esto lo podemos hacer de esta manera. Bienvenido sea. Ese acompañamiento es vital en estas cosas. Y en la medida que nosotros como funcionarios públicos seamos abiertos a ese sentido, esto va a caminar de forma casi perfecta. Yo de verdad que cuando yo escucho, por ejemplo, una crítica del doctor Carlos Umaña, mi respeto para él ha tenido pacientes COVID, ¿me entiende? O sea, es una persona facultada para hacer todas las críticas habidas y por haber, porque él, y digo un nombre porque yo respeto mucho, de verdad, y a él lo respeto mucho. O sea, de hecho, veo las situaciones que él comenta, y de verdad que espero tener la oportunidad de que él también pueda ser partícipe de estas situaciones, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, Eric,
Esa es mi participación y de verdad que yo acá ni en ningún lugar, a mí no me gusta la polémica particularmente, sino que nuestro trabajo no son palabras, nuestros trabajos tienen que ser hechos y nuestro país y nuestros hondureños necesitan hechos, no necesitan ya más palabras ni más cosas, necesitan hechos, necesitamos tener esa vacuna aquí de forma urgente y esa es la realidad. Doctor Freddy Guillén, sobre el tercer punto, el Consejo de Veeduría Social, ¿por quiénes estará conformado? Y aquí le hago esta interrogante porque ve usted, en el tema de las compras de Inves, ahí participó el Tribunal Superior de Cuentas y la corrupción se cometió. También yo le digo acá, en el caso particular de Omar Rivera, que es el secretario del FONAC, es una persona muy abierta a los medios de comunicación, pero ya hay un gran sector de la población hondureña que ya no confía en su tipo de acompañamiento como veedor social. Entonces yo le consulto a usted, ¿quiénes van a ser parte de este Consejo de Veeduría Social? Y yo le digo, sobre estas personas y estas instituciones que yo he nombrado, yo les tengo mucho respeto, pero yo aquí me presento como un hondureño más, que demandamos hoy transparencia, y le consulto, ¿quiénes en este Consejo de Veeduría Social? ¿Acaso va a estar la academia? ¿Acaso va a estar ahí también el Consejo Nacional Anticorrupción, el Colegio Médico de Honduras? Doctor Freddy Guillén, ¿quiénes? Bueno, en ese sentido, Eric, yo le puedo decir una situación con tranquilidad. En este proceso deben estar todos, absolutamente todos los ojos que usted se imagina que deben de estar ahí. O sea, no hay distinción alguna. O sea, si de verdad que si el colegio médico tiene una intención para estar ahí, ahí debe de estar. Yo estoy muy abierto a esa situación. ASJ, CNA, todos los entes contralores y en ese sentido de veeduría social deben de estar ahí. Todos, absolutamente todos sin distinción, perdón. Universidad Nacional tiene que estar ahí, todos, lo que en este momento no me acuerdo el resto, pero de verdad que si lo hacemos de esa forma y así está planificado, esto va a ser una operación que va a tener el 100% de éxito. Las iglesias incluso, que han apoyado tanto a lo largo de la veeduría y de las opiniones, también deben de estar ahí. Y en ese sentido, Eric, además del tribunal, que es un ente contralor, y que ve la parte de las finanzas y los dineros, tienen que estar todos los ojos puestos. Pero ojo con lo que voy a decir, tienen que estar los ojos puestos desde una perspectiva de salud y de veeduría, porque no podemos, bajo ninguna circunstancia, tener como temas políticos dentro de estas negociaciones. Eso no puede, o sea, eso debe ser un mandato, que todos los involucrados que quieran revisar el proceso, que quieran dar su opinión, que quieran dar su visto bueno de esto, ¿verdad? Es importante que estén ahí. Doctor Freddy Guillén, en esta mañana está circulando una noticia que usted se vuelve una fuente para que nos la conteste sobre su veracidad o no. Está circulando sobre la donación de vacunas contra el COVID-19 de Israel a Honduras. Y aquí vamos a aclarar un punto a nuestra audiencia. Israel no está fabricando vacunas contra el COVID-19. Son vacunas de la farmacéutica Pfizer, las que se han aplicado en Israel, pero Israel compró una buena cantidad, que incluso hay una buena cantidad de sobra en Israel. Entonces, al parecer, Israel, con aquellos países que ha tenido una buena relación en materia geopolítica, Israel hoy ha decidido a países como Honduras y Guatemala hacer este tipo de donativos. Doctor Freddy, ¿qué sabe de esta información? Bueno, le puedo decir dos cosas puntuales. Nosotros tenemos una buena relación con Israel. De hecho, quiero comentarle que Israel nos está dando toda la asesoría en el proceso de vacunación.
Es el único país que lleva vacunado más del 70% de su población y tienen una población similar a la de nosotros. Entonces, eso es importante mencionarlo. He tenido muchas conversaciones varias conversaciones con el ministro de Salud de Israel, el doctor Salmon. Hemos estado muy de cerca en estas gestiones. Él nos ha dado su parte técnica, nos ha puesto sus equipos logísticos, tenemos el contexto pronto, mañana, porque ya es unas horas adelantado. Mañana es importante, mañana nosotros vamos a reunir con ellos y esto no tiene nada que ver con lo que usted me está mencionando, pero es importante que nosotros lo mencionemos acá y hemos tenido todos los acercamientos con ellos en los temas logísticos. Nos han dado asesoría, nos han dicho cómo ha sido la experiencia de ellos. Al mismo tiempo con Chile hemos estado ahí de cerca porque son los dos países que han tenido más éxito en la vacunación. Entonces, esos buenos modelos son los que nosotros tenemos que adquirir. Y con lo otro que me pregunta directamente, es el señor presidente el que se va a pronunciar sobre esta situación. Bueno, pero sí hay pláticas avanzadas al respecto, doctor Freddy Guillén, porque esto se convertiría en una noticia altamente positiva, más aún para los profesionales de la salud que están en la primera línea, atendiendo los casos de COVID-19, porque ya hay más de 70 profesionales de la salud, médicos y otras 30 enfermeras que han perdido la vida en esta lucha, en esta guerra. Doctor Freddy Guillén. Ok. En ese sentido le puedo dar claridad de lo siguiente. Nuestro personal de salud va a ser el primero en ser vacunado. Y de eso nos vamos a encargar nosotros como gobierno. Aquí no hay, no existe margen de error. De hecho, lo que venga en el futuro en vacunación va a ser destinado directamente al personal de salud. Y eso tenemos que darle la claridad y la certeza al pueblo hondureño. Han habido países que han estado involucrados en alguna situación deshonrosa con ese sentido, pero nosotros vamos a tener la tranquilidad, ya tenemos preparada la logística y de verdad, Eric, que más que pláticas con Israel, nos hemos sentado con expertos, ¿verdad? Nosotros, yo no tengo uno también acá, a nadie le funciona que nosotros como autoridades hayamos tenido la experiencia con otros países. Acá lo importante es que la vacuna llegue y la vacuna llegará. Entonces no le puedo dar detalles en este momento, no le puedo afirmar ni negar esa situación. Es nuestra máxima autoridad que se va a pronunciar en el sentido a través de Casa Presidencial. Y realmente lo que sí es una realidad, que nosotros tenemos buena relación con Israel y hemos tenido pláticas en varios sentidos con ellos y ellos nos han contado parte de su experiencia y en las próximas horas tenemos reuniones de alto nivel con ellos para terminar de contarnos su experiencia, ¿verdad? Nos han compartido su plan de vacunación, hemos visto la logística que ellos han implementado, es un país muy similar a nosotros en población y al mismo tiempo con Chile, ¿verdad? Que nos hemos sentado en varios momentos con ellos. Y me parece muy bien, doctor Freddy Guillén, porque Israel a Honduras no solamente le tiene que suministrar armas y municiones o inteligencia, sino también si ellos tienen vacunas de sobra que adquirieron a la farmacéutica Pfizer, pues yo digo, producto de esa hermandad, de ese fortalecimiento de relaciones geopolíticas, ¿por qué no hacerle una donación a Honduras? Se está hablando de 5.000 dosis. En Israel, doctor Freddy Guillén, esta es la vacuna de Pfizer, la que se está aplicando, ¿verdad, doctor? Hábleme un poquito de la vacuna Pfizer, doctor. Ellos han aplicado dos vacunas, Pfizer y la vacuna Moderna. Entonces, han hecho toda su planificación con respecto a eso. Han adquirido más vacuna Pfizer, pero también tienen buena cantidad de vacuna Moderna. Entonces, ellos nos han compartido su experiencia. De hecho, en alguna medida, si nosotros tenemos pláticas avanzadas con Pfizer, tenemos que fortalecer nuestra cadena de frío y también tenemos muchas pláticas con ellos sobre asesoría y sobre
toda esta parte de vacunación. Entonces, en ese sentido, darle la tranquilidad al pueblo hondureño de que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, se están haciendo todas las comunicaciones, todas las pláticas, tenemos procesos de compra bilateral bastante avanzadas, y esto será un éxito en la medida de que nosotros garanticemos transparencia en el proceso de compra, que eso es la parte más importante. Número 2, garanticemos, que está muy ligada al punto número 1, garanticemos que lo que nos están asesorando son los expertos y que tienen que ser por mandato legal, ¿verdad?, que es el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, y en ese sentido darle la tranquilidad al pueblo hondureño que la vacuna que llegue nos va a disminuir el 100% de la mortalidad, nos va a disminuir el 100% de las formas graves y nos va a disminuir hasta en un 70-80% la positividad o los contagios. Ok, doctor Freddy Guillén, en 2 minutos, ¿ve usted lo que está pasando en Sudamérica? En Perú, desde septiembre del año pasado, el entonces presidente Vizcarra ya se había aplicado una vacuna que llegó a Perú mediante un ensayo, que es de la farmacéutica Sinopro, y se reservaron 1.500 dosis para todo el círculo del presidente en el Perú, y le han denominado este caso el Vacunagate en Perú. Y en las últimas horas, otro tremendo caso de corrupción sobre la vacuna contra el COVID-19 en Argentina. Le han denominado la vacunación VIP, donde todo el círculo cercano al presidente Luis Alberto Fernández se aplicó esta vacuna. Reservaron 3.500 dosis, este grupo político denominado kirchnerismo, para vacunarse e inmunizarse contra el COVID-19. ¿Cómo blindar esto, doctor Freddy Guillén, para que en Honduras no ocurra lo mismo? 2 minutos para un mensaje final. Bueno, número 1, ¿de qué forma lo podemos blindar? Con todos los ojos de la población encima, con toda la veeduría del caso, con los puntos críticos de vacunación. Y en la medida es importante mencionarlo. Acá vuelvo al tema de las críticas. Estoy muy abierto a las críticas, pero también, imagínense, por ejemplo, el presidente nos instruyó, y en todo el gabinete hemos decidido decidimos en un momento donar nuestra vacuna. ¿Qué empezó a decir la gente? ¿Qué empezaron a decir los críticos? Que estábamos donando la vacuna porque como era la de AstraZeneca, entonces tenía menos efectividad y esto y lo otro. Entonces yo creo también de que nosotros tenemos que tener esa certeza, y en la medida que se involucren en una fuerza de tarea, Fuerzas Armadas con toda la logística, veeduría social, que es muy importante en este tema, y alguien puede decir, pero ¿por qué va a involucrar a la sociedad? Porque es importante involucrarlos. Ellos son la parte, ellos, y a mi criterio personal y particular, los periodistas y la parte de la veeduría social tienen que acompañarnos en todo el proceso de despliegue de vacuna. Eso es importante. Desde que la vacuna llegue a nuestro país, tenemos que tener el respaldo de todos estos entes que les estoy mencionando. ¿Por qué? Para que puedan ser testigos de la situación, para que puedan demostrar de que el proceso está siendo bien hecho, que el PAI está al frente de este proceso y de que se está haciendo masivamente de la forma que se está haciendo, pero que se está haciendo de una forma correcta. Esa es mi participación. Ok, muchas gracias, doctor Freddy Guillén. Muchas gracias al doctor Freddy Guillén, subsecretario de Salud. Ha compartido con nosotros esta primera hora de Foro Canal 10, explicando sobre los avances en la compra de la vacuna contra el COVID-19. El gobierno ha designado 3 grupos: un equipo científico, un equipo legal y administrativo y un consejo de veeduría social para garantizar la transparencia en la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, ¿y qué opinan los precandidatos a diputados que son médicos sobre la gestión de la pandemia del COVID-19 y la compra de la vacuna? Nos va a acompañar
el doctor Fidel Barahona, quien es precandidato a diputado por el Partido Libre, la doctora Johanna Bermúdez, precandidata a diputada del Partido Nacional, y la doctora Edinora Bruck de Cherefán del Partido Liberal. Hacemos una segunda pausa comercial, ya volvemos.